We have the hydrogen bomb. Entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la década del 80, América Latina bailó al compás de las necesidades de Estados Unidos en materia de geopolítica internacional. The Armed Forces of Latin America. Los procesos nacionalistas de carácter popular fueron sistemáticamente tildados de comunistas. Jacobo Arbenz en Guatemala, Juan José Torres en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en Perú, João Goulart en Brasil y Salvador Allende en Chile fueron objeto directo de conspiraciones organizadas por la CIA para derrocarlos. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Pese a estos golpes, la lucha social no se detuvo y Estados Unidos avaló el Plan Cóndor para que sus dictaduras amigas secuestren y desaparezcan a miles de latinoamericanos, bajo la misma excusa de la lucha en contra del comunismo. Activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Durante la década del 80, la injerencia presentará una nueva faceta. Esa lógica de utilizar el tema de las drogas como para hacer otras cosas. En su embajada, mientras él fuera embajador, no habría un invitado del Partido Comunista. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. I did do it. I was given a mission and I tried to carry it out. Los 80 van a marcar progresivamente el fin de las dictaduras suramericanas. Los movimientos guerrilleros han sido desarticulados casi por completo y los dictadores, en su gran mayoría, fracasan en el manejo de las economías locales. Entre 1982 y 1985, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil ganan la democracia. Más tarde lo harán Paraguay y Chile. Sin embargo, en América Central, la realidad era muy diferente. Do you really think Iranian terrorists would have taken Americans hostage if Ronald Reagan were president? Do you really think the Russians would have invaded Afghanistan if Ronald Reagan were president? Do you really think third-rate military dictators would laugh at America and burn our flag in contempt if Ronald Reagan were president? En la Casa Blanca llegan al poder los ultraconservadores capitaneados por Ronald Reagan. Su prioridad en cuanto a América Latina era frenar el avance del comunismo en Centroamérica. Esto implicó apoyar abiertamente a los movimientos contrarrevolucionarios en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Aunque la historia es poco conocida, la escandalosa injerencia de Washington en el conflicto centroamericano afectaría profundamente a Bolivia. En mayo de 1980, la CIA promueve a través de la Fundación Heritage un encuentro de altos funcionarios, militares, agentes e intelectuales afines que darán fundamento a las políticas de dominación apuntadas hacia América Latina durante los próximos años. En América del Sur se produce un cambio radical. En el ámbito militar y tal como lo indica el documento Santa Fe I, nace la lucha contra el narcotráfico, paraguas bajo el cual Washington multiplicará su presencia militar, sobre todo en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Durante la última etapa de la dictadura en Bolivia, ya puede evidenciarse el avance de estas políticas injerencistas. En 1981, se aprueba un plan quinquenal para la reducción de cultivos. Los bolivianos estamos desesperados por escuchar su palabra. En octubre de 1982, se va a producir el colapso definitivo de las dictaduras bolivianas. El país dejaría atrás 18 años de tutela militar.
la lucha popular rescató a Siles de su exilio en Lima y le permitió ocupar la presidencia. Tiene la palabra, compañero Siles. El pueblo boliviano le concede la palabra. Y es este pueblo el que ha realizado la hazaña sin par de la transición pacífica de la dictadura hacia la democracia. Señor presidente electo de la Nación, doctor Hernán Siles Suazo, que el esfuerzo que realicemos los bolivianos por el progreso de nuestra patria no solo es por nuestra patria boliviana, sino por la gran patria latinoamericana. Sobre el papel de Washington en la guerra contra el narcotráfico y la injerencia en Bolivia, hay dos historias. La oficial, ampliamente reflejada en los medios de comunicación pero nulamente investigada por esa misma prensa, y la historia clandestina, ocultada por conveniencia o por la aplicación de asesinatos selectivos contra quienes quisieron divulgar la verdad. Department of Defense. It's the only department in our entire program that will actually be increased over the present budgeted figure. Washington lanza una ofensiva contra las plantaciones de coca para atacar la producción de cocaína y su posterior ingreso al mercado estadounidense. Durante más de 20 años, la potencia del norte condicionará la política interna boliviana bajo la excusa de controlar el narcotráfico. El 6 de agosto de 1982, efectivos de sustancias controladas rocían con gasolina y prenden fuego al campesino Gregorio Mamani en el Chapare. Este asesinato marcará el inicio de la represión sistemática en el trópico de Cochabamba. Un joven observa indignado el asesinato y se jura luchar por la justicia y la soberanía. Es Evo Morales Ayma y está a punto de cumplir 23 años. En 1983, el gobierno democrático de Siles firma 2 decretos de carácter reservado, en los que se compromete a crear una fuerza de élite especial de lucha contra el narcotráfico financiado por Estados Unidos y un programa de erradicación de la coca. Nace la UMOPAR como instrumento represivo. Popularmente se los conocerá como leopardos. En La Paz, Siles no logra dominar la economía. La inflación es incontrolable. Fuertemente presionado por la embajada estadounidense, el gobierno de Siles ordena el ingreso de la Fuerza Especial de Leopardos al Trópico con el objetivo de establecer el orden y el imperio de la ley. El 10 de agosto de 1984, el Chapare es militarizado por la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas. El Trópico queda regido bajo la ley marcial. Los leopardos entraban, así caminaban con joseles, con unas armas y nos daban gazotes. Ellos entraban a la casa, a los gallinas se lo comían, a nosotros se lo botaban. Nosotros teníamos miedo, los helicópteros caminando arriba, teníamos miedo nosotros, no queríamos salir ni a la calle. Pese a la obediencia de Siles, los sectores más reaccionarios del Pentágono no dejaron de conspirar contra su gobierno. El gobierno de los Estados Unidos hubiera preferido otra alternativa en Bolivia. Les fastidiaba bastante la orientación ideológica, la composición de la UDP y la posición que tenía el gobierno de Siles en varios temas de interés para los Estados Unidos, y les preocupaba enormemente la presencia del Partido Comunista en el gobierno. El embajador americano, Cor, realizaba reuniones con ministros, invitaba incluso a su residencia a algunos ministros para
conversar. Y en una ocasión en la cual nos encontramos casualmente, él se me aproximó y me dijo que quería explicarme que en su embajada, mientras él fuera embajador, no habría un invitado del Partido Comunista. La influencia que tuvieron los diferentes embajadores y que hasta 1982 y que la tuvieron en el futuro fue enorme. Todo lo que se averigüe que constituía una actitud de obstaculizar, entorpecer, enderezar, bloquear por parte de los Estados Unidos, su embajada acá, su misión militar, debe ser verdad. En octubre de 1984, un avión presidencial de la Fuerza Aérea Boliviana transportó 1 tonelada de cocaína hacia los Estados Unidos. La operación estaba infiltrada por la DEA, por lo que durante una escala técnica en Caracas, 2 narcotraficantes fueron detenidos. Víctor Hugo Canelas fungía entonces como primer secretario de la Embajada Boliviana en Venezuela. 30 años después, nos relató que la CIA intentó salpicar al presidente Siles con el tráfico de drogas, aunque sabían que esto no era cierto. Me llama un tipo de Martinica y me dice, mire, yo soy... usted me conoce porque me ha dado la visa. Estoy en Martinica y necesito verlo. Hay un riesgo con el avión FAB 001 y el presidente Siles Suazo. Yo soy de la DEA. Soy fascista, además. No, pero tenía sus códigos. En esa época Roberto Suárez era el narcotraficante más grande. Y me dice, hemos hecho un operativo, yo he penetrado a Roberto Suárez. Llegó en el avión FAB 001 y negocia 1000 kilos de droga y lo mezcla a Siles Suazo. Y dice, tantos millones tienen que ir para Siles Suazo. Y este DEA, siendo fascista, como había penetrado, me dice, yo sé que no está metido Siles Suazo, pero la CIA quiere aprovechar esto para derrocarlo. Entonces ahí ve claramente lo que quería hacer la CIA para derrocar un proceso democrático. El hecho de tender trampas es la práctica más frecuente en las instituciones norteamericanas. Lo siguen haciendo hoy día, lo han hecho en el pasado y con fines políticos tratan de involucrar a determinados personajes, dosificando cuando les conviene, cuando no les conviene. Esa es una cosa que ocurre en todos los países y no hay que extrañarse, ¿no? Estados Unidos es partícipe necesario en otro intento desestabilizador más violento. Oficiales del ejército ingresan a las recámaras de la primera dama y el señor presidente y obligan al primer mandatario a vestirse y acompañarlos sin ofrecer resistencia ninguna. El 30 de junio de 1984, el presidente Siles es secuestrado por un grupo armado con el propósito de desencadenar un golpe de Estado. La tropa golpista está conformada por oficiales de Humopar, la fuerza de élite creada y manejada por Washington para combatir el narcotráfico. Durante la década de los 80, Bolivia ocupaba el primer lugar entre los países productores de coca para el narcotráfico, por encima de Colombia y Perú. La promocionada lucha contra las drogas, impulsada oficialmente desde Washington, no era más que una fachada para justificar la intervención en los países andinos. En la práctica, la Casa Blanca promovía la producción de cocaína para sus necesidades geopolíticas. Esta es la historia que no nos contaron.
Damas y caballeros, nuestro próximo presidente, Ronald Reagan. De noticias. Gana Reagan. Una victoria republicana avasalladora. El 20 de enero de 1980, Ronald Reagan llega a la presidencia acompañado de un equipo de inteligencia ultraconservador. Ese equipo era liderado por su vicepresidente George Herbert Bush, quien había ocupado la dirección de la CIA en 1976, y por William Casey, quien fungiría como director de la Central de Inteligencia. Reagan, un anticomunista furioso desde sus épocas de actor de Hollywood, decidió en conjunto con Bush y Casey conformar un pequeño grupo selecto para poder financiar conflictos armados en el marco de la Guerra Fría sin el control del Congreso. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism-Leninism on the ash heap of history. Reagan autorizó más de 50 operaciones encubiertas a su jefe de la CIA. Como principal comando operativo y alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, fue designado el coronel Oliver North. Su misión principal era apoyar a la contra nicaragüense con el propósito de derrocar a la revolución sandinista. El 1 de diciembre de 1981, Reagan firma un documento clasificado que autoriza al director de la CIA a apoyar y conducir operaciones paramilitares en contra de Nicaragua. Los contrarrevolucionarios armados por Reagan recibieron el mote de Freedom Fighters, los luchadores por la libertad. We have an obligation to be of help where we can to freedom fighters and lovers of freedom and democracy from Afghanistan to Nicaragua. Esta es una cruzada, una lucha contra el comunismo diabólico y ateísta. Presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del globo terrestre, los ha nombrado a ustedes, soldados de la libertad. Subvertir el orden interno de Nicaragua demandaba muchos más dólares de los que el Congreso podía aprobar oficialmente para la CIA. Por eso la agencia debió desarrollar otros métodos más efectivos, y para ello contó con el apoyo directo de los más altos funcionarios dentro de la Casa Blanca. We have been engaged in a holy war against communism for 50 years. This didn't start in Central America with this problem, and it didn't end there. We started with Kun Sa in Burma, helping the Kuomintang against the communist Chinese. He became a major heroin dealer. In the Vietnam War, we worked with hill tribesmen who were in the heroin business. You may have seen the movie Air America. The problem here is it's gone on again and again and again. This place. What do you come upon? This stuff's good. Really good, Major. Do you want to try some? With all due respect, General, I'm not here for a taste test, okay? I am here to ask you again, please, let's shut this lab down for 1 week only, just while the Senator is here. Then you and me be poor men and cannot pay for war. If we don't sell heroin, then no money to feed my soldiers. What you've got to remember, Ms. Landreau, is these people have different values than you and I. But the nice part is, we're all pulling together for the same cause. The same cause. General Sung's only cause is General Sung. Don't you get it, Senator? The CIA flies drugs for him. In return, he loans us his troops, plus he's kicking money back into the CIA. You know what? You've been... I am Dorothy Ridings, the president of the League of Women Voters, the sponsor of this final presidential debate of the 1984 campaign between Republican Ronald Reagan and Democrat Walter Mondale. Mr. President, in the last few months it has seemed more and more that your policies in Central America were beginning to work. Yet just at this moment we are confronted with the extraordinary story of a CIA guerrilla manual for the anti-Sandinista Contras whom we are backing, which advocates not only assassinations of Sandinistas, but the hiring of criminals to assassinate the guerrillas we are supporting in order to create martyrs. Is this not, in effect, our own state-supported terrorism? No, and I'm glad you asked that question because I know it's on many people's minds. I have ordered an investigation. I know that the CIA is already going forward with one. We have a gentleman down in
Nicaragua, who is on contract to the CIA, advising supposedly on military tactics, the Contras. Si desde la década del 50 el tráfico de opio y heroína había servido a la inteligencia estadounidense para financiar la lucha anticomunista en el sudeste asiático, en los 80 Oliver North desarrolló la misma estrategia en América Latina, apoyado en una telaraña mafiosa que la CIA y la DEA ya habían tejido anteriormente. En esta parte de la historia es donde toman protagonismo Colombia y Bolivia. Roberto Suárez era el narcotraficante más importante del país y dominaba tanto la cadena de producción como la comercialización internacional. Su fama era mundial, por lo que en 1983 llega a aparecer en la pantalla grande de Hollywood como personaje en la película Scarface. En la cinta, Roberto Suárez es interpretado por el actor Paul Shenar, quien en la trama recibe en el departamento de Cochabamba al protagonista Tony Montana, el célebre Al Pacino. So this and my other factory, I can guarantee production of 200 kilos refined every month of the year. The problem is I have no steady market. So basically what I'm looking for is somebody in the States who can share the risk with me. He was an informer for the police. Pero la historia real supera ampliamente por su espectacularidad a la ficción. Oliver North entró en contacto con el hijo de Suárez, Robbie, y le ofreció aviones estadounidenses Hércules C-130 para realizar envíos periódicos de 500 toneladas de cocaína hacia el país del norte. Michael Montalvo, un bien informado narcotraficante devenido en investigador, asegura que en algún momento entre 1982 e inicios de 1983, Oliver North contactó con el cartel de la familia Ochoa en Colombia y con la familia Suárez en Bolivia para comercializar cocaína y desviar esas ganancias hacia la contra nicaragüense. Esta afirmación tiene una doble fuente de confirmación. Es Aida Levy, viuda de Roberto Suárez, quien en su libro El Rey de la Cocaína detalla que Oliver North visitó a su hijo Robbie en una cárcel de Miami la última semana de octubre de 1982. North habría ofrecido aportar $200 millones a través de la CIA para montar la organización en Bolivia. I don't have enough time in this interview to go into great detail on what I did in each country, but again, the significant point is the DEA was using me in an undercover capacity. Specifically in 1979 in Bolivia, I began to understand the agenda of the CIA. They were there in Bolivia to make sure that the DEA only caught the small people. Sonia Atala, Walter Atala, Roberto Suárez organization, which was the largest cocaine smuggling organization in the world at that time, supplied the Cali and the Medellin cartel and the CIA with their cocaine. My job was to notify all of the large-scale Bolivian smugglers that were working for CIA on impending arrest and drug bust in Bolivia so as that the higher echelons would not be arrested. In particular, the Roberto Suárez organization was a protected organization. Con el dinero aportado por la CIA, Roberto Suárez dispuso la creación de un laboratorio gigante en la zona más pantanosa e inhóspita de la provincia Boliviana, en el departamento del Beni, el laboratorio de Villa Mosquito. Aida Levy aporta todo tipo de precisiones acerca de las características de esta fábrica de cocaína.
En octubre de 1983, Nord almorzó en el Hotel Astoria de Santa Cruz de la Sierra con Roby Suárez, 2 coroneles del ejército boliviano y 2 agentes estadounidenses de la DEA. Allí terminaron de ultimar los detalles operativos para ingresar la cocaína boliviana a Estados Unidos. Nord les informó a los presentes todos los detalles necesarios para eludir a las autoridades durante los envíos. Cabe destacar que Nord no era un individuo cualquiera, era el director de asuntos político-militares del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y remitía directamente al director de la CIA y al vicepresidente Bush. If to catch the cocaine was never intended to reach the U.S. It was going to be sold to undercover agents. The important thing to know is that we plugged into a pipeline that existed for years. Okay. And that pipeline, massive amounts of cocaine were flowing from Bolivia, also Colombia. We learned that during this investigation. Does the CIA do this on a regular basis? And the answer to the question is? Absolutely. I wish I could take them to court. And we've been there and we've done that. We did this investigation. We did it 10 years ago. We had witnesses under oath. We can say for a fact that Contras dealt cocaine, that the secret war in Nicaragua created conditions that opened the door to a flood of cocaine in America. And we know that the CIA and Oliver North and people in the White House knew about that. But as the cocaine dealers discovered years ago, the big money is not in cultivation, but in the processing of leaves into a paste, and later into a fine crystalline powder. To do that, kerosene is poured over the leaves, and the mix is then stomped into a pulp, in a process similar to primitive wine pressing. 150 pounds of leaves, worth $100, makes a pound of paste, which then sells for several $1,000s. The leaf stompers are recruited by labor bosses who pass out cocaine cigarettes to keep them going tirelessly for hours on end, wired on the drug. For that reason, the bosses call these workers cepes, or ants. Mientras la droga boliviana fluía hacia Estados Unidos, gracias a este complejo entramado urdido por la CIA, en La Paz Siles se veía obligado a renunciar por el caos generado por la hiperinflación. Víctor Paz Estensoro asumía la presidencia del país por tercera y última vez. Paz debía preparar a la sociedad para la terapia que se aprestaba a aplicar. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios, para plantear de modo radical una nueva política, o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Discutimos profundamente si podía ser shock o gradual y nos dimos cuenta que tenía que ser shock. La segunda semana nos dedicamos al gran problema de estabilización o ajuste estructural. Vimos que estabilización sin ajuste estructural no iba a funcionar. Goni aplica la terapia del shock aconsejada por el economista estadounidense Jeffrey Sachs. Esta es exitosa en términos de estadística económica. La inflación pasa de un 11.750% anual a un 15%. Sachs legitima con la experiencia boliviana su terapia del shock, que pocos años más tarde aplicará a numerosos países que salen de la esfera del socialismo en Europa. En materia social los resultados son desastrosos. La Conmebol deja en la calle a 23.000 de sus 30.000 empleados. Nace la Marcha por la Vida. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta La Paz, compañeros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. El 3 de marzo de 1986, el Congreso de Estados Unidos vuelve al ataque con la problemática del narcotráfico
al amenazar con el corte de la ayuda económica al gobierno si Bolivia no asumía una política agresiva para erradicar los cultivos de coca. La presión rindió sus frutos. Un mes después, sin la necesaria aprobación constitucional del Congreso y de manera inédita, el gobierno de Paz aprobó una operación de represión interna comandada por tropas extranjeras. Para el mes de julio, 160 oficiales del ejército estadounidense comenzaron a operar en Bolivia, con la declarada intención de ubicar y desmantelar laboratorios de cocaína y plantaciones ilegales. El hecho despertará el repudio de amplios sectores sociales. En el 86 hubo un primer operativo que se conocía como hornos calientes, blast furnace en inglés, y que pienso, habiendo investigado el tema, ha sido como una primera promoción de la participación militar en la lucha contra las drogas en América Latina, desde los Estados Unidos. Y esa fue la tendencia que después también se mostró en otros países. Yo pienso que en ese sentido Bolivia ha sido como el conejillo de Indias, ¿no? En esa promoción de la participación militar. Paradójicamente o no, durante la operación Hornos Calientes se van a concatenar una serie de hechos que, lejos de evidenciar la voluntad por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, denotan una vez más su complicidad en la producción y comercialización de la cocaína. El 5 de septiembre de 1986, durante un vuelo de avistamiento, el reconocido científico naturalista Noel Kempf y 3 acompañantes aterrizaron en una pista clandestina de la meseta de Caparuch, Huanchaca. Kempf y 2 integrantes de su equipo fueron asesinados. En ese momento se hizo pública la existencia de la mayor fábrica de cocaína conocida en Bolivia. Esta es su historia. La meseta de Huanchaca es un parque nacional prácticamente virgen, ubicado en la frontera de Bolivia con Brasil, a unos 600 kilómetros al nordeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entre julio y agosto de 1986, durante el desarrollo de la operación Hornos Calientes, el coronel Ariel Coca informa a las autoridades bolivianas y estadounidenses que existen vuelos sospechosos en Huanchaca y que estos podrían estar ligados con actividades de narcotráfico. El 3 de agosto, Coca realiza un sobrevuelo por la zona, acompañado de los agentes de la DEA y la CIA, Jimmy Bradley y Jesús Gutiérrez. Durante el vuelo realizan el avistamiento del laboratorio, toman fotografías y registran las coordenadas, pero no descienden. Pese a estas evidencias incontrastables, ni las autoridades bolivianas, ni la DEA, ni los militares ocupantes de la operación Hornos Calientes hacen nada por desmantelar la fábrica. Será Noel Kempf quien involuntariamente volverá pública su existencia. Luego del asesinato del naturalista se producen nuevas irregularidades. La DEA es la primera en llegar al lugar 3 días después de los hechos, tiempo suficiente como para que los narcotraficantes retiren las evidencias más comprometedoras. La relación entre Huanchaca y Estados Unidos surge inmediatamente. Washington intenta borrar las pruebas y ordena la destrucción de la fábrica. A último momento, la directiva no es aceptada por sus pares bolivianos. Yo lo sé porque a mí me habían contratado para que filmara esta explosión. Yo estaba en el avión de la embajada norteamericana y resulta que se nos ordena suspender todo porque no va a haber voladura. Y cuando preguntamos por qué, teníamos 3 cámaras en ese avión para filmar la voladura, ¿no es cierto? No. Páez Tensoro no ha querido filmar. Pocos días más tarde aterriza en la pista clandestina la comisión investigadora integrada por diputados bolivianos. Lo primero que encuentran es a 2 agentes de la DEA. Los diputados denuncian que las autoridades no han hecho nada por aclarar lo sucedido, que en Huanchaca existen abundantes materiales que podrían servir para el esclarecimiento de los delitos y que corren el riesgo de perderse y deteriorarse. Concluyen que Estados Unidos oculta información y que Washington conoce quiénes están detrás del laboratorio.
Washington se niega a aceptar que sus agentes de inteligencia Bradley y Gutiérrez testimonien ante la comisión parlamentaria. Los diputados piden la expulsión de los agentes de la DEA y la CIA. En una palabra, puede decirse que Huanchaca tiene todas las posibilidades de haber sido un eslabón de aprovisionamiento de cocaína para quienes, en nombre de la democracia y la libertad, daban lecciones de ética al planeta, mientras por debajo de la mesa llegaban a tratos prácticos para proveer de fondos a sus operaciones encubiertas. Que la continuación de la investigación de Huanchaca serán llevadas adelante estas investigaciones por las comisiones de la Cámara de Diputados. 10 de noviembre de 1986. El diputado Edmundo Salazar, uno de los más comprometidos en la comisión investigadora, es asesinado en la puerta de su casa. Este terrorismo selectivo de autores intelectuales nunca aclarados parece haber sepultado para siempre la posibilidad real de ofrecer al pueblo boliviano y a la comunidad internacional los verdaderos negociados y actores políticos nacionales e internacionales detrás del laboratorio de Huanchaca. Este escándalo no sirvió para frenar la obscena injerencia de Estados Unidos en el país. El 27 de junio de 1988 se produce la masacre de Villa Tunari. Productores cocaleros indignados por el uso de herbicidas para la destrucción de sus plantaciones avanzan sobre el cuartel de Humopar para liberar a algunos de sus compañeros detenidos. La represión incluye ametrallamientos desde helicópteros protagonizadas por tropas estadounidenses. ¿Los leopardos eran bolivianos o no? No, gringos, altotes, grandes, así, grandotes, altotes, gringos, eran así, ojos celestes, no eran bolivianos, pero también había bolivianos. En este marco turbio y de alta conflictividad, Washington presiona nuevamente y logra la aprobación de la Ley 1008, que se promulga el 18 de julio de ese año. La 1008 profundiza la criminalización contra los pequeños productores cocaleros y legitima el aumento de la represión en su contra. En ese escenario reaparecerá públicamente el rey de la cocaína. El Departamento de Estado, el gobierno norteamericano es el rey de la cocaína y el virrey es el gobierno boliviano. El gobierno responde con la clausura del canal emisor de la entrevista, RTP, y el apresamiento de Suárez. 2 años más tarde, el 19 de marzo de 1990, Roby Suárez, el hijo del rey de la cocaína, convoca una conferencia de prensa en la que afirma que era la DEA quien manejaba la fábrica de Huanchaca. 3 días después fue asesinado por la policía. Que esa fue también parte de toda la estructura que se acopló a esas dinámicas Irán-Contra, ¿no? Entonces que sí ha habido venta de drogas y con esa venta se ha podido financiar una parte de la operación. En Estados Unidos, la utilización del narcotráfico como fuente de financiamiento para operaciones encubiertas llegó a ser investigada por un comité liderado por el joven senador John Kerry una vez que estalló el escándalo Irán-Contras. We've seen significant corroboration of a number of different things in these last days. Las conclusiones del comité carecieron de la profundidad necesaria como para cuestionar más sistémicamente los graves delitos que evidenciaban los testimonios y que cuanto menos involucraban a la CIA y a Oliver North en el tráfico de cocaína. En 1989, Kerry concluyó que estaba claro que los individuos que brindaron asistencia a la Contra estaban involucrados en el tráfico de drogas
y que elementos de la Contra recibieron financiamiento y asistencia material del tráfico de drogas. En 1998, una investigación interna del inspector general de la CIA terminó por admitir que durante la década del 80, la Central de Inteligencia mantuvo una alianza con la Contra nicaragüense, que estos estaban involucrados con el narcotráfico, que la CIA lo supo inmediatamente y que hizo un esfuerzo por ocultarlo y por obstruir la justicia. CIA fights drugs. CIA does not encourage drugs. We have no evidence of a conspiracy by the CIA to engage in encouraging drug traffickers in Nicaragua or elsewhere in Latin America. I am a former Los Angeles police narcotics detective, and I work South Central Los Angeles, and I will tell you, Director Deutsch, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. Director Deutsch, I will refer you to 3 specific agency operations known as Amadeus, Pegasus, and Watchtower. I have Watchtower documents heavily redacted by the agency. I was personally exposed to CIA operations and recruited by CIA personnel who attempted to recruit me in the late 70s to become involved in protecting agency drug operations in this country. He stumbled and stammered and wrung it. La historia de Huanchaca, la fábrica de cocaína más grande conocida hasta hoy en Bolivia, comienza a contarse el 18 de septiembre de 1975, cuando el dictador Hugo Banzer cede terrenos a un grupo de militares, entre los que figura el coronel Ariel Coca. Un año más tarde, Coca vende parte de esas tierras a un piloto y narcotraficante estadounidense llamado Ronald Lindenberg. El mismo Coca sirve de enlace para la asociación entre Lindenberg y el reconocido narco boliviano José Abraham Baptista. En una fecha tan temprana como el 6 de septiembre de 1978, la Embajada de Estados Unidos en La Paz remite un cable a Washington basado en información de la DEA, en el que informa sobre un vuelo de un avión Cessna patente CP-1288 que transporta cocaína desde Huanchaca. Se nombra como responsable al narcotraficante José Abraham Baptista. Baptista no es cualquier personaje. Fue jefe de la DIN, la Dirección de Investigación Nacional en Oruro y Cochabamba, durante las dictaduras de Barrientos y Banzer. Conoce de primera mano el mundo militar y en 1978 traba íntima relación con el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el coronel Luis Arce Gómez. El 30 de junio de 1980, pocos días antes del golpe de García Meza, la DEA remite a su sede central en Arlington, Virginia, un reporte sobre José Abraham Baptista, en el que resalta su fuerte influencia en todas las esferas del poder. En el mencionado reporte desclasificado de 48 páginas, aparece incluso un mapa que resulta una prueba irrefutable sobre el conocimiento de Estados Unidos acerca de Huanchaca. Está documentado que Baptista fue uno de los financistas del golpe de García Meza, por lo que puede afirmarse que el laboratorio de Huanchaca funcionó como una de las fuentes de financiamiento para el golpe de García Meza. He aquí a los famosos generales bolivianos que se comparten el poder en La Paz. Aquí están levemente regordetes por los excesos y por la cincuentena. Durante sus borracheras, estos generales hacen pensar en los Césares de la Roma decadente. Trafican importantes negocios con los jefes de la mafia boliviana, con los Gutiérrez, los Suárez, que controlan en el país todo el tráfico de la cocaína. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos estaban en pleno conocimiento de estos hechos y no hicieron nada por evitarlos. Dentro del Parlamento estadounidense, sí hubo legisladores que denunciaron en detalle la relación del narcotráfico con la dictadura de García Meza. A inicios de los 80, con la llegada de Reagan al poder, el gobierno de Estados Unidos requiere prácticamente la totalidad de la producción de los principales narcotraficantes bolivianos para volcar las ganancias derivadas de la venta de cocaína en el mercado estadounidense a la financiación de las operaciones encubiertas en Centroamérica.
Nunca antes en la historia, la denominación de Casa Blanca al Palacio Presidencial en Washington estuvo tan ajustada a la realidad. Está documentado que el mismísimo Oliver North estuvo presente en octubre de 1983 en Santa Cruz de la Sierra para coordinar estas acciones con el Clan Suárez, los militares bolivianos y la DEA, y brindó todos los detalles necesarios para que esas operaciones pudieran burlar el accionar de las fuerzas represivas. El ex agente de la DEA Mike Levine apostó más fuerte y situó a North en la propia fábrica de Huanchaca. Aunque no hay pruebas suficientes para sustentar esa afirmación, la posibilidad no puede descartarse. Incluso una investigación periodística del periódico Hoy ubicó igualmente a North en Huanchaca durante el año 1986. Sus fuentes no pueden confirmarse, pero resultan verosímiles. Investigadores bolivianos y norteamericanos, agentes arrepentidos de la DEA, congresistas estadounidenses, ex consejeros del Senado en el caso Irán-Contras y ex diputados de la Comisión Huanchaca no tienen dudas acerca de la relación entre la CIA, Oliver North, el tráfico de cocaína y el financiamiento de la Contra. And the attractive incentive for me was the one he made that residuals could flow to support the Nicaraguan resistance. El asesinato de Noel Kempf el 5 de septiembre de 1986 en Huanchaca destapa el escándalo. Existen registros documentados que indican que en mayo de ese año la inteligencia boliviana ya conocía acerca de la existencia de la fábrica. En agosto, el coronel Ariel Coca realiza junto al agente de la DEA y la CIA Jesús Gutiérrez un sobrevuelo en el que identifican el laboratorio. La fábrica de cocaína más grande de la historia de Bolivia habría estado manejada por un grupo de narcotraficantes en el que destacaba Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo de Paja, sobrino y competidor del rey de la cocaína Roberto Suárez. Techo de Paja tenía relaciones con la CIA desde la época de la dictadura de García Meza. La comisión investigadora de diputados citó a declarar al agente de la CIA y la DEA Jesús Gutiérrez, pero la embajada se negó a esa petición. Para sembrar más dudas acerca de su complicidad con Huanchaca, la embajada mandó a destruir el laboratorio para borrar las pruebas. Yo lo sé porque a mí me habían contratado para que filmara esta explosión. El 4 de noviembre de 1986, el diputado Edmundo Salazar declara que el agente de la CIA y la DEA, Jesús Gutiérrez, conoce quiénes son los dueños de Huanchaca. Adicionalmente, solicita el procesamiento de 4 ciudadanos bajo la presunción de ser los propietarios de ese laboratorio, entre ellos Jorge Roca Suárez, el protegido de la CIA. El 5 de noviembre, ante la evidencia de que las implicaciones por el caso Huanchaca llegarían demasiado cerca del gobierno y de la Embajada de Estados Unidos, el Congreso cierra la investigación. El exdiputado Roger Cortés confirma que las presiones de la Embajada de Estados Unidos para frenar el trabajo de la comisión fueron determinantes. El 10 de noviembre, 6 días después de haber denunciado la posible interrelación entre la CIA, la DEA y los presuntos dueños de Huanchaca, Edmundo Salazar es asesinado. Esta línea argumental evidencia que la desaparición física de Salazar eliminó la posibilidad de ahondar en la relación entre Huanchaca, Estados Unidos y altos funcionarios gubernamentales. En el marco de esta hipótesis, la investigación de Salazar debió haber concluido que los dueños de Huanchaca, entre los que se encontraba Jorge Roca Suárez, contaban con la cobertura de la CIA desde los primeros años de la década del 80, porque esa producción de cocaína era imprescindible para financiar las operaciones de la Contra nicaragüense. El conocimiento de la DEA y la CIA acerca de Huanchaca está bien documentado desde 1980. De este concatenamiento de elementos
surge la evidencia de que una de las mayores beneficiadas por el asesinato de Salazar y la consiguiente suspensión de las investigaciones fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Resulta evidente que la llegada al poder de Ronald Reagan abrió las puertas a una política de doble estándar que tuvo efectos graves para Bolivia. La propuesta oficial de represión a los pequeños productores, impuesta con fuertísimas presiones a los gobiernos de turno, desató una espiral represiva en las regiones productoras de coca. Mientras esto ocurría en la esfera oficial, la decisión de financiar de manera ilegal y a cualquier costo las operaciones encubiertas en Centroamérica impulsó enormemente la producción de cocaína entre los grandes capos de la droga y promovió la corrupción generalizada y las mafias en círculos políticos y militares. Durante la década del 80, Estados Unidos usó a Bolivia como fuente de producción de droga para financiar clandestinamente sus guerras anticomunistas. Lo llamativo es que esto no se produjo por el accionar de algunos sectores corrompidos del sistema, sino que nació de órdenes directas de quienes ocuparon la Casa Blanca. I did do it. I am not, as I said in my statement, at all ashamed of any of the things that I did. I was given a mission, and I tried to carry it out.